Lector de la proclama durante el primer gran acto de masas contra la dictadura, aquel 1 de mayo de 1983, Richard Reed ya se desempeñaba como presidente del sindicato de su fábrica y líder indiscutido de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Referente de corrientes que hacia los años 90 eran consideradas como radicales en la interna del PIT-CNT, y miembro, por aquel entonces, del Partido por la Victoria del Pueblo, sus posturas se han ido moderando con el paso del tiempo. En 2009, respaldó la precandidatura de Danilo Astori a la presidencia y se sumó formalmente al Frente Libersereñi. Pero más allá de los vaivenes políticos, en Reed siempre fue una constante su estilo directo. Ese que lo llevó no pocas veces a confrontar incluso con el mismísimo presidente de la República. Hay que trabajar más por el empleo, hay que valorar más el trabajo. Líder sindical de alta influencia en el astorismo, durante el gobierno de José Mujica defendió posiciones que lo llevaron a apartarse de la corriente articulación, integrada por sindicalistas como Fernando Pereira, Milton Castellanos y Fernando Gambera, con buena llegada a la torre ejecutiva. Hace pocos días, Richard Reed se pronunció públicamente contra el paro convocado por el PIT-CNT para el próximo 18 de septiembre, pidiendo incluso su reconsideración, un objetivo que finalmente no alcanzó. Sus gajes de negociador, que solapa bajo formas más bien confrontativas, lo llevaron a conseguir lo que ningún otro dirigente sindical pudo lograr en su gremio: un récord de recuperación salarial y el descenso de la jornada laboral de 8 a 6 horas, torciendo la muñeca de los más avesados empresarios multinacionales. Nosotros hemos tratado durante todo este año y el anterior de generar algunos hechos políticos que identificara al gremio vinculado a la sociedad. Nos parece que sindicato que tiene un conflicto y que la sociedad no lo asume como tal, es un conflicto ganado a medias. Richard Reed, secretario de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, bienvenido a Primera Vuelta. Gracias por la invitación. Una investigación de la Universidad de la República sostiene que el PIT-CNT sufre un deterioro de su imagen pública, con una confianza que está en el 26% frente a un 31% de confianza que implican a los empresarios. ¿Qué factores pueden haber deteriorado la imagen del movimiento sindical? Las encuestas son una fotografía del momento. Es en qué momento la universidad enfocó sus ojos sobre el movimiento sindical, cuándo fue evaluado. Hay momentos de la vida sindical en el año que, los grandes conflictos, las movilizaciones o los paros que tienen consecuencia de rechazo en la población, que son antipáticos, seguramente en ese momento la fotografía es baja. Cuando hay grandes conquistas, cuando hay el salario en pleno consejo de salario, quizás esa fluctuación se da de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que es un movimiento sindical que ha crecido muchísimo, que triplicó en 9 años su afiliación, que tiene una gran inserción en la vida política del país, que mantiene una independencia importante de los poderes y que sigue siendo un sindicato único. Por lo tanto, lo demás es una valoración que está circunscrito al momento de la fotografía. Ahora, los episodios, por ejemplo, de irregularidades en ACE
o los cruces por la vivienda sindical pudieron haber incidido en este deterioro de la confianza hacia el PIT-CNT? Es probable porque tuvo Estado público, sigue teniendo Estado público, ya no lo de ACE, pero sí lo de la vivienda sindical, y por lo tanto es posible que un sector de la población se vea influida por estos hechos. También hay otros hechos muy destacables del movimiento sindical que han hecho a la solidaridad con muchos gremios, solidaridad con la gente los que tienen problemas con las inundaciones. Han habido gestos solidarios que, bueno, en la tapa del diario vende mucho más lo barroco, lo triste de contar que las grandes cosas que uno puede hacer. Pero sí, puede ser. Ahora, yendo a estos episodios, ¿cómo minan la credibilidad del movimiento sindical? Por ejemplo, este conflicto, los episodios en ACE, el conflicto interno en relación al plan de vivienda sindical. Lo de ACE es un tema que fue laudado, la justicia actuó. El otro tema no es un tema interno, más bien es un tema externo de terceros. Hay denuncia entre terceros por estafa, al cual el movimiento sindical ya se manifestó el otro día en un juzgado. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos ajenos a eso, desconocemos qué fue lo que pasó. Opera como opera en la vida política los titulares de los diarios. Opera con la sensibilidad de quien recibe este tipo de noticias. Hay de todo. Dentro de un tiempo puede haber un gran hecho político generado por el PIT-CNT. Creo que la proclama del 18 ahora en el paro va a tener mucho contenido político importante para los trabajadores y es probable que una fotografía posterior tenga un grado de aceptación mayor al 26%. Ahora vamos al tema del paro. ¿Estamos ante la consolidación de un caso de corporativismo sindical, en el caso de ACE, por ejemplo? No, ahí hubieron 10 hechos de procesamiento. Yo siempre repito lo mismo. Uno con prisión porque hubo peculado, hubo coima, otros 9 no se le contactó a ninguno, los otros 9 que ya llevó un mango para su bolsillo. Más en el caso de Silva concretamente, el cuestionamiento está en la gestión, no está en ningún tema doloso, por lo tanto, y se da en un año electoral. En un año electoral se catapulta todo estos temas. En un año electoral lo que pesa 100 gramos normalmente pasa a pesar 8 kilos. Entonces es probable también que el manejo mediático haya ayudado a que este tema tuviera... Hablan de ACE, hay un procesado en ACE. En la década del 90 hubieron cientos procesados. Ahora, precisamente en medio de la campaña... con prisión. Bien. Ahora, pero en medio de la campaña electoral, le decía, este tema de ACE viene a poner sobre la mesa la participación de trabajadores en temas de gestión en organismos del Estado. ¿Los trabajadores deberían participar de la gestión o como dice, por ejemplo, el candidato del Partido Nacional, deben limitarse al contralor en los organismos del Estado? Nosotros fue un reclamo histórico del movimiento sindical, doy fe de eso, yo estoy del año 81. Logramos tener participación activa a partir del 2005, con el gobierno al frente. Yo creo que es muy importante trabajadores en los directorios. Yo estoy abierto a escuchar opiniones y a buscar la vuelta de qué manera cubren o cumplen una función más destacable protegiendo los intereses de la ciudadanía. Lo que hay siempre es perfectible. Ahora, de ahí, por un hecho concreto, decir hay que sacarlos a todos, me parece que es una cuestión muy complicada. Ahora, debe ser representante del sindicato o de los trabajadores en general. Ya voy a la respuesta a esa pregunta. Cuando históricamente perdían, no sacaban ni 40 votos a diputados y terminaban siendo directores de un ente. Entonces, ¿con qué aval, con qué representatividad, con qué idoneidad muchas veces políticos que fracasaban en la contienda electoral terminaban luego premiados con un directorio? En este caso son trabajadores. ¿Qué creo yo? Está planteado trabajadores, no está planteado que fueran, porque se puede dar la situación una vez en algún lugar que no haya sindicato organizado. Los trabajadores los representan los sindicatos con mayor representatividad. Lo que hay que discutir ahí es cuál es el rol y cuál es el contralor que tiene como contrapeso a la gestión, quienes lo designan, que creo que fue lo que fracasó. La culpa no es de Silva, también hay una responsabilidad del movimiento sindical que no generó controles con exigencia para que, bueno, capaz que las cosas podían suceder igual, pero por lo menos iba a tener una contención distinta.
Volviendo al tema de la imagen del PIT-CNT, ¿cómo afecta, por ejemplo, a la imagen del movimiento sindical conflictos como los del transporte que dejan a pata a buena parte de la población, o los de la enseñanza, que muchas veces ocurren en Montevideo y son votados por muy pocas personas, incluso de la limpieza en la capital? Fíjese, esto se trata de servicios de alta afectación, de sensibilidad ciudadana. ¿Cómo afecta esto a la imagen del movimiento sindical? Lo primero, dos cosas. Tiene toda la legitimidad porque lo resuelve un gremio. ¿Así sea por 10 personas? Y si hay yo sé que en la Cámara de Industria votan no más de 400 y hay 250.000 empresarios en este país. Y nadie le pone en cuestión su representatividad. Es lo que los trabajadores resuelven. Si esa es la organización, la OIT dice que es la más representativa, no dice de cuántos. Hay paros que son antipáticos, yo lo he repetido hasta el cansancio. Claro, me es fácil porque estoy en la bebida. Hay paros que son antipáticos, sin hay duda que hay paros que son antipáticos. Dejar a la gente en la calle un día de paro, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el más drástico, a las 5 de la tarde, esos paros sorpresivos, que hace tiempo que no hay también, ¿no? ¿Y qué hago con los gurises que salen de la escuela? O el de la basura es el que más afecta a la población, ya tiene 10, 12 años y en el imaginario popular el tema de la basura es un tema. Y el de la enseñanza en los últimos tiempos. Yo creo, y lo digo como compañero, que tiene total legitimidad los reclamos de los sindicatos, pero a veces las medidas de lucha, en vez de lograr simpatía en la población, genera rechazo. Y lo que yo decía al final de la intervención en la asamblea de hoy de mañana, conflicto que se gana y la población no lo percibe como propio, o por lo menos juntamente con el sindicato, a mí es un conflicto a media. Uno tiene que vincularse a la sociedad, es parte de la sociedad. Creo que pasa eso. Y puede pasar con otros, capaz que dice, es la única medida que hay. Yo no sé si es la única medida que hay, pero bueno, la resuelven democráticamente, yo estoy opinando desde afuera. Me parece que hay que evaluar un poco la medida de lucha para ver el efecto que tiene en la población. Y vuelvo a repetir, para mi sindicato, no vamos a tomar jamás una medida que veamos que al extremo afecte al más débil, como puede ser los boliches de barrio. Ya nos pasó en un verano del 2010 que fuimos a un conflicto enorme y los teníamos casi al terminar el conflicto y nos enteramos de que estaba el desabastecimiento en Montevideo a cuestión de horas. Levantamos todas las medidas, postergamos el conflicto para 2 meses para adelante. ¿Fue por ese rechazo que usted dice que genera en la población que se opuso al paro general convocado por el PIT-CNT para el 18 de septiembre? No. Yo me opuse al paro con total legitimidad de tener una opinión en contra y con total legitimidad de decirlo públicamente. Yo respeto a las mayorías, tanto como la mayoría debe de respetar a las minorías, porque mi evaluación política era otra diferente a la que tenían los compañeros. La inmensa mayoría entendió que el camino es otro. Yo di la argumentación, resolvimos, y se votó y perdimos. Y ahora acatar, como debe de ser. El que pierde acata a la mayoría y la mayoría respeta la opinión de la minoría. Ahora, usted lo había votado en el secretariado de ese paro en un principio. El secretariado no es un organismo de resolución, es de consulta. Independientemente, yo no estuve en la resolución de ese paro, pero no importa si estuve o no estuve. No estuve, pero el secretariado no tiene potestades. El secretariado es un secretariado de la mesa representativa. El órgano político del PIT-CNT es la mesa representativa. Y ahora se dice mucho central. El PIT-CNT no es central. Una central tiene una verticalidad que a nosotros no nos gusta. Es una convención. Por eso se llamaba CNT, Convención Nacional de Trabajadores. Está bien. Ahora, yendo al argumento en sí, ¿por qué se opuso a este paro? Porque me parecía que no era un paro. Realizar un paro en un periodo electoral hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado porque está todo más exacerbado. Hay intereses tironeando por todos lados. Se ha repetido hasta el cansancio la vinculación PIT-CNT frente amplio, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurrió opinar Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Federación Rural con los blancos y los colorados, que es una relación histórica. Los grandes ministros que han salido de este país salieron de ahí. Cámara de Industria, Ministerio de Industria, de Ganadería, Turismo, Salud.
y nadie pone en tela de juicio que la gremial empresarial, pero cuando es el PCNT, ponen el grito del cielo. Por lo tanto, es un momento que hay que tener mucho cuidado. Me parecía a mí, y así lo sostuve, que no era el momento, que a lo mejor la población no le iba a ver bien y que no iba a acumular. Pero bueno, fue una opinión, vuelvo a repetir. Perdimos en justa ley y ahora a acatar. ¿Es compatible fungir como dirigente sindical y a su vez como dirigente político? Es compatible, sí. Es compatible. Ahora, sin embargo... Perdóname, te corrijo. Como dirigente gremial. Sí. Porque también hay dirigentes gremiales empresariales que trabajan en la política, ¿no? Bueno, sí, como dirigente gremial. Ahora, ¿cómo Yo te puede...? digo porque si no, se flecha para un lado solo la conversa. ¿Cómo puede desdoblarse, por ejemplo, usted que es dirigente en el Frente Liber Sereñi, como dirigente sindical y como dirigente gremial? Porque en ese caso, por ejemplo, el Frente Liber Sereñi tiene que atender los intereses de otros sectores, donde pueden estar también incluidos los empresarios, ¿por qué no? Yo creo que está ahí la definición. El Frente Amplio y sus organizaciones pelean por el gobierno y cuando están en el gobierno tienen que gobernar todo el país. Tienen una visión mucho más macro, ¿verdad? Obvio. Y para eso están. Y a veces puede tener actitudes o resoluciones contradictorias con intereses puntuales de los sectores que sean. Yo viví esa experiencia. Yo la viví en noviembre del 2012. Yo tenía un convenio firmado con las empresas, laudado y votado por asamblea, y el gobierno, el equipo económico, que era el sector de la mayoría del Frente Liber Sereñi, entendieron que como estaba no era viable. Lo cuestionaron. Dije, bueno, si lo cuestionaron tenemos un problema de intereses. Y yo no dudé, y a mí me resultó muy fácil decidir dónde estaba. Con los trabajadores, a mí me votaron los trabajadores. El interés era de los trabajadores, y así fue. Y así fue, y se discutió. Me preguntaron, pero el ministro Lorenzo es amigo suyo. Un honor que sea mi amigo. Hace su trabajo y yo hago el mío. Cada uno tendrá después... ¿Fue un trago amargo para usted que el gobierno le enmendara la plana ahí? Y fue un trago amargo, sí. Sí, fue un trago amargo. Pero bueno, parte de la política, ¿no? Y vuelvo a repetir, no tengo duda de que pensaron que lo mejor para el país era lo otro. Yo no tenía duda que lo mejor para los trabajadores de la bebida es lo que teníamos firmado. No hubo contradicción. Ahora, no había antecedentes, ¿no?, de que un gobierno del Frente Amplio se pusiera, digamos, en contra de un acuerdo entre los trabajadores y la patronal, un acuerdo bipartito, como era ese. No había antecedentes, ¿no? Y firmado, y laudado, como quien dice. Podíamos haberlo laudado porque entraba a la oficina de la DINATRA por ambas partes y automáticamente quedaba laudado. Yo no quería eso. A mí me lo sugirieron, yo no lo quería. Yo quería que se integrara a la mesa de negociación. Yo peleé muchísimo en el 83-84 por una mesa de negociación en los consejos salarios. La tuvimos en el 85 hasta el 90. Después tuvimos 15 años sin negociación. Yo quiero el ámbito, reivindico el ámbito, no quiero un trámite administrativo. Entre los trabajadores de una cooperativa o una empresa recuperada, ¿ahí desapareció la lucha de clases? Porque la propiedad es colectiva, o sea, ¿no hay lucha de clases entre un peón que gana 20 y un ingeniero que gana 90? Yo voy a empezar desde abajo con la respuesta a esa pregunta que es muy interesante. No es para las 10:30 de la noche, es un golpe bajo. Llegar a una cooperativa de un medio de producción, a mí me parece que es de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un laburante. Un laburante que trabajó toda la vida para un patrón, con un salario, con 1000 dificultades, un día le dijeron, el medio de producción es tuyo. La máquina. El medio de producción es tuyo. Y ahí empieza la cuestión, porque tenés que ser gestión, tenés que velar porque esa empresa funcione. A veces nos equivocamos y nosotros nos ponemos. Yo decía los otros días, si a mí me dieran la cervecería, tomen, autogestionenla. Yo no sería gerente general de la cervecería, porque no estoy en condiciones, ni estoy apto, ni tengo la capacidad. Nosotros pondríamos gerentes profesionales a trabajar y luego un directorio con trabajadores que ordenarían hacia dónde va la fábrica. Yo creo que muchas veces se improvisó y bueno, y se autogestionó con los propios compañeros y a veces fue bien, a veces fue mal y a veces más o menos. Conozco algunas que desaparecieron como autogestión. Yo creo que hay que profesionalizar la discusión cuando se da esa oportunidad, que debe ser pocas en la vida, de tener los medios de producción a su mano. Creo que es parte de una lucha de clases, es parte porque vivimos en una sociedad capitalista.
Entonces, por lo tanto, es una forma más de demostrar que los trabajadores pueden, con su esfuerzo, su capacidad, generar gestión de la buena y con una distribución del dinero de otra manera, que dijimos la distribución del capital. Lo invito a hacer una primera pausa. Me parece bárbaro. Usted hace un tiempo manifestaba cierta preocupación por una tendencia a la peronización en el movimiento sindical uruguayo, en parte a raíz de su cercanía con el poder político, por la participación en el gobierno de connotados dirigentes sindicales, por ejemplo. ¿En qué cosas palpables ve usted esta tendencia a la peronización? Yo lo manifesté, creo que ya por fin del año, en diciembre del año pasado, porque un compañero en la mesa representativa alertó sobre los peligros de una peronización en el movimiento sindical. Y el compañero de la bebida que estaba allí hizo acuerdo. Y cuando transmitió yo dije, yo comparto plenamente, tengo la misma preocupación. ¿En qué? Cuando uno habla de peronización, es el lado oscuro del peronismo argentino, porque también está el lado claro. Hay cosas que son brillantes y copiables, algunas de ellas. Pero siempre uno ve el manejo en el sindicalismo argentino, primero de los dineros. Los fondos sociales en los sindicatos argentinos crean mucho poder. Y a la prueba están los famosos gordos, con todas las denuncias que tienen encima, donde la democracia brilla por su ausencia, donde resuelve, donde por ejemplo ahora hay una CTA que viene bregando por un sindicalismo democrático, participativo, que tiene frenos de todos lados. ¿Cómo lo percibo yo acá? ¿Cómo lo percibía ese compañero quizás? Eso se dio en la discusión del plan de vivienda sindical en diciembre, que hay toda una discusión pendiente. Yo no voy a extenderme porque está en la justicia y estamos siendo citados. Ahora, usted fue el que prendió la mecha ahí, ¿no? No, la mecha la prendió un artículo en Búsqueda, el 10 de octubre. Yo lo que hice fue preguntar sobre ese artículo, porque me parecía que había que dar respuesta a una denuncia muy gruesa que había allí. Entonces, manejaban dinero, enorme cantidad de dinero de estafa, millones y millones. ¿Será verdad o no será verdad? La justicia investigará. Lo que la peronización estaba circunscrita a esos temas, pero también al tema de la vinculación de la independencia de clase. Y en esa doy el debate con quien quiera darlo. Me remango para ese tema. Nosotros formamos una agrupación sindical el 5 de marzo del año pasado, donde la primera discusión era cuál es el rol de los sindicatos en un gobierno progresista, cómo debe de comportarse, con la experiencia argentina, con la experiencia brasilera, que cuando Lula asume habían 3 centrales y cuando se va había 9. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Eso es bueno o malo, lo que pasó en Brasil? Es malo. La división del movimiento sindical es malo. Si eran 3 pasaron a 9, se fueron despedazando. La unidad no puede estar en tela de juicio. Y todos somos parientes de esta unidad y familiares de la unidad. Ahora, ¿sabe que hay quienes se preguntan si algunas acciones o gestos suyos no son propias, pongámosle, de una patota peronista? Como aquella idea de llevar 4 o 5 camiones al Quincho de Varela cuando los 1 de mayo el presidente se junta ahí con empresarios, diplomáticos, trabajadores. Pero yo he metido más camiones que 4 o 5 en la calle. Yo he metido 300, 400 camiones. Yo rodeaba el Palacio Legislativo. Cuando la Cámara de Industria estaba acá en Rondó y La Paz, llegamos a cerrar del 18 de julio hasta el Palacio. ¿Y eso no es de una patota peronista propio? Eso es una movilización de los trabajadores organizados que resuelven en una asamblea utilizar los medios en aras de un fin que era una plataforma sindical. No era el Richard, era la asamblea. Como otros sindicatos hacen ocupación, no es comparable. Pero bueno, si hay gente que lo dice... ¿Un sindicalista tiene que tener vedada su participación en el Quincho de Varela los 1 de mayo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque quien está del otro, hay gente en esa mesa que uno tendría que tener el plurito de no participar. Yo lo decía los otros días, por ejemplo, está la señora embajadora de Estados Unidos, que tiene todo el derecho a ir donde quiera.
no me parece saludable que un 1 de mayo, que se conmemora el Día de los Mártires de Chicago, uno esté brindando con la embajadora de Estados Unidos. Andrade vino acá y dijo que un sindicalista no perdía los principios por ir a un asado con el presidente. Yo creo que no pierde los principios. Yo creo que no los pierde los principios. Creo que es una mala imagen para afuera. Deteriora la imagen del PIT-CNT. Yo no iría, ahora tomo menos, pero antes tomaba todos los días con el diablo. No se me ocurriría ir en Pascua a tomar con el diablo. En Pascuas no. No, en Pascua no. Tengo todo el resto de los días para tomar con él. Hablando del sindicalismo argentino, el secretario general de la CTA opositora, Pablo Micheli, decía al semanario Búsqueda que una de las críticas que tiene hacia el PIT-CNT es que se ha convertido en una central de sindicatos y que no representa, por ejemplo, a los trabajadores informales. No se puede contener solo los que están en blanco con recibo de sueldo. En Uruguay la construcción pasa por si estás en el sindicato pagando la cuota, cuestionaba este sindicalista. ¿No hay algo de sensato en esta pregunta que se sigue? Yo lo leí, me parece él un tipo muy sensato. ¿Y este planteo le parece sensato? Por lo menos de recibo para analizarlo. Hay algunas experiencias en muchos gremios. Desde hace unos cuantos años se está sindicalizando a los tercerizados. En la bebida, por ejemplo, hay fábricas que los tercerizados están afiliados al sindicato madre. La mayoría en la bebida. ¿En su fábrica, por ejemplo, reciben los beneficios si no están sindicalizados? Es que los que no están sindicalizados el 1.1. ¿Y reciben los beneficios o no? No. Los laudos sí, por supuesto. ¿Pero el resto de los beneficios sí, no? Sí, los reciben, salvo el de productividad. Que es solamente para los afiliados. Y uno que se rompe el alma, por ejemplo, que deja todo ahí en el laburo, ¿no tiene por qué recibir los beneficios, a pesar de no estar en el sindicato? Y no para. Supongamos que no para. No para. Entonces yo paro, pierdo jornales, pierdo horas y gano. Y ese que se rompía el alma va y cobra igual que yo. ¿Y si para? Está afiliado al sindicato. Pongámosle que no. No existe eso. Se solidariza. No existe. Es una fantasía de la día y la noche. No existe eso. Usted hace un tiempo se escindió de articulación, recién hablábamos de este tema. Fundó este espacio 5 de marzo que reúne, a trabajadores del gas, a trabajadores de COFE, ¿es así? Al principio estaban. Estaban, sí. Ahí hay compañeros del gas, de la bebida, obviamente, de la televisión. Carne. Hay compañeros, son militantes sindicales, ¿verdad? Uh-huh. de ¿Para varios qué nos gremios. llevó a dar este paso, a fundar este nuevo espacio? No es nuevo. En el movimiento sindical han habido muchísimas agrupaciones sindicales durante su historia. Yo siempre digo, yo no reniego a los compañeros. Yo aprendí mucho con los compañeros de articulación. Los compañeros de articulación hay una gran capacidad de pienso ahí adentro. Hay gente muy capaz, muy inteligente. Donde yo me siento identificado con ellos en muchas cosas. Entendí que... ¿Y entonces por qué? Son ciclos. Yo entendí que había otra etapa para recorrer, más vinculada a los sindicatos, a la vida real de los sindicatos. ¿Estaban cayendo en la peronización? No, ni ahí. Visiones distintas con respecto a pararnos hoy en la escena política del país. Pero es puntual. Yo en algunas cosas coincido, en otras no coincido. Yo entendí que... ¿Estaban con mucha simbiosis con el gobierno? Teníamos en algunas etapas diferencias. Yo entendí, por lo menos, que había que vincularse. Lo vengo diciendo desde hace 8 años este tema. O sea, la eclosión fue hace 1 año y medio o 2, pero yo lo vengo repitiendo hace 8 años. Hay que tener más identificación con los sindicatos, preocuparnos más por la vida real de los sindicatos. He levantado ahora el tema de la productividad porque me parece un tema muy importante. El tema del cambio del formato de los consejos de salario. Y ese fue el motivo. Hice otra opción, amigos como siempre. Es la vida, uno se va acomodando de acuerdo a la realidad. Ahora, ¿qué identifica a la gente que está en este espacio 5 de marzo, en esta corriente que usted ha fundado? Yo creo que en Uruguay hay una despartidización de muchos sindicatos. Yo provengo de una época donde era muy difícil que en un sindicato no hubieran 2 o 3 corrientes políticas organizadas. Hoy no hay esa realidad tanto. Hay sindicatos que la mayoría son independientes. Ha crecido mucho el movimiento sindical, por lo tanto, no ha tenido acompañamiento con los cuadros políticos partidarios. Creo que hay mucha gente que busca encontrar la respuesta gremial sindical, que tiene dificultades para la negociación. Hay que formar cuadros, hay que formar negociadores, falta capacitación y creo que si todos podemos ayudar desde nuestro perfil a capacitar compañeros, aquel con aquella visión, esta con esta,
Yo creo que esta gente que se ha reunido con nosotros, que hay compañeros de casi todos los gremios hoy participando. Son como 16.000 trabajadores. No, creo que si sumamos las agrupaciones sindicales, andamos en ese número, sí. O sea, lo que representa luego esa agrupación en cada sindicato. Yo creo que hay una necesidad de muchos dirigentes sindicales nuevos de conocimiento, de qué es la productividad, qué es la evaluación de tarea, cómo se discute el salario, cómo se mejora una paramétrica. Hay muchas cuestiones que hay que resolver. Ahora, también hubo chisporroteos grandes con articulación, ¿no? Usted decía, por ejemplo, opinar distinto hoy a veces te pone en la lista del traidor y que quienes marginan a los que opinan diferente abonan la ruptura. También llegó a decir que habían dejado de quererse entre la dirigencia sindical. ¿Hubo algo de eso también? Hubo algo de eso. Primero, el término primario está circunscrito a la realidad del movimiento sindical, ¿no? Yo creo que pasa eso en el movimiento sindical. Uno opina de una manera y de repente le sale un cuetazo del costado. No se discute temas, no se discute sobre hechos políticos. Más se individualiza o se caricaturiza un planteo o pueden suceder cosas peores. No, lo que sí hay, obviamente hay un desgaste muy grande en la dirección, yo creo que lo percibo. El tema de la vivienda sindical trajo un desgaste, trajo no digo un quiebre porque el quiebre no está, de relacionamiento. Hay una pérdida de confianza en el colectivo, entre algunos compañeros, yo soy uno de ellos, que puede ser recíproco y entiendo que sea recíproco. Creo que falta más discusión política en el movimiento sindical como falta discusión política en los sindicatos. Y me parece que se está transitando una época que no es la mejor, para mí, no es la mejor, donde yo provengo de una historia sindical donde se discutía mucho y había grandes cuadros de todas las corrientes de opinión. Las discusiones quedaban ahí, eran duras, de muchas horas, quedaban ahí. Yo también soy parte de esta generación de ahora, yo también salgo por la prensa, yo también salgo a dar un debate por prensa, muchas veces porque hay una incapacidad de debate interno. Soy responsable como los demás, no me quito el sayo, tengo la misma responsabilidad, pero bueno, lo cierto es que yo soy parte de una estructura donde se han perdido muchos códigos de relacionamiento. Y pongo mi cuota aparte también. Se perdió códigos, dice usted. Yo creo que sí, la sociedad los ha perdido los códigos. Y también el movimiento sindical. Ahí es parte de la sociedad. Usted por lo general reivindica la independencia de clase, critica esto de la peronización. ¿Usted cree que hay dirigentes del movimiento sindical que, por ejemplo, aplauden como focas al gobierno sin hacer una crítica previa, sin dar una discusión política? No, yo creo que la inmensa mayoría, los que están con la aprobación mayoritaria al gobierno, lo hacen a partir de un análisis político. No creo que son focas aplaudiendo. Sí creo que, bueno, por algo estamos en corrientes distintas, tenemos visiones distintas, percepción distinta. Yo deseo una continuidad de gobierno. En estos 10 años fue lo mejor para el movimiento sindical. Las mejores leyes, los mejores proyectos, la ley de 8 horas para los rurales. Puedo hablar horas sobre el tema. Para que continúe tiene que haber un movimiento sindical fuerte y organizado. Porque en el peor de los casos, que no sea así, se necesita un movimiento sindical fuerte y organizado. Y creíble. Entonces yo creo que la independencia de clase pasa a ser eso. Independencia absoluta, sin ser presidente de las grandes cosas que han pasado, pero siempre con un ojo clínico y crítico, y tratar de reivindicar más, porque todavía estamos lejos, muy lejos en un sector importante de la población de tocar el cielo con las manos. El dirigente Marcelo Abdala manejó en algún momento la posibilidad de echar a andar una cadena de almacenes. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Me pareció que era una buena idea. Una buena idea. Yo provengo con Marcelo por razones generacionales, yo no sé, creo que él no, pero yo viví subsistencia. Entonces, abarata y atestigua. Ahora eso implicaría manejo de dineros. No tiene por qué. No tiene por qué ser movimiento sindical, porque debería ser el Estado que fijara precios testigos. En la canasta familiar, precios testigos. Que hacía subsistencia, fijaba precios testigos a partir de subsistencia. Entonces el producto tal en subsistencia valía ese precio y de alguna manera ordenaba los precios en el mercado.
Hoy, al no haberlo, el precio lo fija al mejor postor el comerciante o el industrial. Por eso es la discusión sobre el tema de la inflación. A la inflación no la genera el aumento salarial, la genera el remarque de precios. Yo comparto, era muy difícil de aplicar, sin duda muy difícil de aplicar, porque precisaría por lo menos 300, 400 comercios que adhirieran a un proyecto como en algunos tiempos fue la canasta de jubilados, la canasta... O como lo que se hace en Argentina con los precios cuidados. Sí, puede ser... A ver, que es un tema engorroso, es un tema engorroso. Ahora, que es una buena idea, es una buena idea. Bien, lo invito a hacer una nueva pausa. Claro, claro. Usted ha dicho que la redistribución del ingreso aún está lejos de ser satisfactoria porque se han polarizado los extremos. Concretamente decía, hay gente mucho más rica, producto de que está exonerada de impuestos también, y hay un sector, un casco duro de pobreza. ¿Qué falló o qué faltó en este gobierno para avanzar más rápido en la distribución de la riqueza? Yo creo que el gobierno anterior, que para mí va a ser inigualable porque las cosas que hizo en el primer quinquenio son extraordinarias, la mayoría de las cosas son extraordinarias y es así. Que hoy haya 50.000 uruguayos que puedan ver, y antes no veían no porque eran ciegos solamente, porque eran pobres. Me parece que es un salto en calidad en la sociedad y en la calidad de vida. Yo creo que hay una distribución de la riqueza, sin ninguna duda, hay una inversión social que es importante. Hoy es cuestionada por los partidos blanco y colorado el gasto social. Yo miraba los otros días los índices de inversión que había, de presupuesto que había en Finlandia y daba 46% para el gasto social. Por lo tanto, estamos lejos de lo del primer mundo. Yo creo que hubo lentitud. Se resolvieron en algunos grandes conglomerados de trabajadores salarios importantes, los consejos salarios. Sin duda que el instrumento consejo salario ayuda muchísimo a la distribución de la riqueza. Pero bueno, seguimos con la brecha, lo que hablábamos de los 500.000 pesistas, 10.000 pesistas, hoy son 14.000 pesos y anda también en 500, 600.000. Hay un casco duro de negociación que sigue trancado con aumentos salariales que realmente no significan un paso en calidad. Yo creo que por el salario pasa la mejor herramienta de la distribución de la riqueza. Ahora, ¿cómo debería avanzarse durante un eventual tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Con qué mecanismos? Los mecanismos habría que discutirlos. Nosotros estamos tratando de buscar una fórmula para ser discutida con el sector empleador, que es un nuevo formato del Consejo Salario. Para mí el que está vencido, se está venciendo. Cumplió un extraordinario rol y un extraordinario papel de sentar a negociar nuevamente condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Creo que el formato, si lo vemos, ya no está. ¿Cuál debería ser el nuevo? Porque ese formato que estamos usando ahora atomizó en 240 mesas de negociación lo que antes era 24 o 25. Entonces quedaron sindicatos con buen poder de negociación y correlación de fuerza, con un salario importante o bien visto, y hay un montón de compañeros recién organizados en el sector servicio y comercio principalmente, que está atomizado en montones de mesas de negociación que los salarios están entre los 14 y 15.000 pesos. Yo creo que hay que hacer cadena de distribución, hay que buscar en lo posible juntar y quitar la atomización y volver a centralizar en menos grupos de negociación las grandes discusiones salariales y después pasar a las particularidades. Ahora vamos bien al tema consejo de salario. Pero, por ejemplo, ¿el camino del IRAE, del impuesto a la actividad económica, es para usted válido para redistribuir más rápido y mejor la riqueza? Los tributos hay que discutirlo. Me cuesta discutir la instalación de un impuesto. Yo prefiero discutir cómo retorna ese impuesto. Porque la instalación, el porcentaje que se fija en tal o cual impuesto está pensado en un proyecto de país, ¿verdad? Luego hay que ver cómo retorna. Yo discutía el tema del IRPF, pero sé que la inmensa mayoría de un sector importante de trabajadores vuela con el tema del IRPF. Nosotros pedimos que suba la banda inicial un espacio más para que sean menos lo que aporten y mucho más lo que se beneficien. Pero la discusión no pasa por el impuesto en sí,
pasa como retorna. El 1% de impuestos, si no retorna nada a la sociedad, es un impuesto carísimo. Un 10%, si luego retorna en servicio o en mejoras para la sociedad, es un impuesto válido. Entonces, el impuesto en sí, yo no creo que sea bueno discutirlo. Lo que hay que dar el debate es cómo retorna, cómo Ahora, está son dos pensado. discusiones distintas, ¿no? ¿Quién colabora y cómo se distribuye luego? Claro, si vamos al extremo, primaria en los rurales, ¿verdad? Que los rurales no paguen primaria, realmente es una cosa, es descabellada. Pero bueno. ¿Y el impuesto al capital, por ejemplo, que paguen los que acumulan grandes capitales? Yo creo que hay que barajar con el tema agropecuario, inversiones, industria y el comercio. No pueden ser tributos lineales. Hay que establecerlo de acuerdo, inclusive en el agro. Argentina tiene un modelo, ¿verdad? Que es progresivo. De retención. De retención y para algunos granos. Entonces, a ver, yo creo que hay que discutirlo. Lo que no puede pasar... O sea, usted no descarta retenciones, por ejemplo. No, yo no descarto impuestos, porque yo pago impuestos. Si yo pago impuestos, no voy a descartar impuestos a otros. Creo que el tema del agro, habría que discutir el tema de los impuestos. El valor de la tierra se multiplicó por 6 o 7 en los últimos 10, 12 años. Y el valor de la producción que esa tierra hoy genera, los valores, si bien los commodities algunos están bajando, son muy importantes a nivel. Mala tecnología que le han metido, donde la producción por hectárea ha mejorado producto de muchas cuestiones, también de inversión. Usted pone la mira en el agro y desaconseja el gran capital. No, yo no tengo capacidad para poder señalar a quién sí, a quién no. Opino como un trabajador más que ve que yo pago los impuestos, me los retienen. Ni siquiera voy a pagarlo, de hecho me los retienen. Soy un ciudadano que tributa en forma compulsiva, me lo quitan. Creo que hay gente que le está yendo muy bien, vuelvo a repetir, que no paguen primaria me parece que realmente es vergonzoso. ¿Qué papel debería jugar el PIT-CNT en esta campaña? Esclareciendo a los trabajadores las grandes cosas que se lograron. ¿Y cómo? ¿Cómo esclareciéndolos? ¿Cómo? Yo creo, bueno, no estuve de acuerdo con el paro, pero sí estoy de acuerdo con el contenido. Creo que habría que buscar otra forma, habría que haber pedido una cadena de televisión, haber salido por los barrios, hacer grandes barriadas, a difundir. Aquí hay muchas conquistas que vinieron para quedarse. Ahora, eso es un eslogan. Hay que pelear para que se sigan quedando. A mí me preocupó mucho cuando escuché decir que las 8 horas en el campo, en los rurales, había que conversarlo de vuelta. No, por favor. Tuvieron cientos de años trabajando como esclavos. Lograron las 8 horas, por favor. Esto es un tema de pintarse la cara. Las domésticas. Si hubo un sector marginal, fue la empleada doméstica en este país históricamente. Bueno, han logrado hasta tener su día, que me parece bárbaro. Los consejos de salario vinieron para quedarse. Hoy todos dicen que sí. A mí me gustaría saber de qué formato hablan, ¿verdad? Me gustaría saber que expliquen un poco más. Pero bueno, hay que decirlo a los trabajadores. Vuelvo a repetir la de los ciegos. O sea, usted dice que el PIT-CNT tiene que bajar a la cancha a hacer campaña. No, yo no dije eso, lo dice usted. Pero usted dice que hacer barriadas, repartir volantes. Lo hicimos toda la vida. A ver, lo hace todo el mundo eso. El Día de la Industria, hace unos meses atrás, la Cámara de Industria leyó una proclama de 40 puntos, que era un programa de gobierno que luego los blancos y los colorados, muchos de esos puntos lo tomaron. Nadie puso ni el grito ni en el cielo ni en la tierra. Y está bien que lo hagan. La Asociación Rural, al cierre de su feria anual, el discurso es un discurso netamente político programático. Los otros días fue un discurso contestatario, ¿verdad? En fin, el estilo de ellos. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Tenemos todo derecho a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado no embanderarnos, porque los trabajadores nuestros, ustedes visitaron hoy la planta con la asamblea. Bravo no embanderarse cuando se respalda determinado gobierno. No, se puede hacer. Si uno dice, estas cosas vinieron para quedarse, hay otras que hay que seguir peleando, porque siempre hay que luchar por mejoras, se puede hacer. Los candidatos de los partidos tradicionales suelen criticar el esquema de las actuales relaciones laborales, dicen que el PIT-CNT se empoderó demasiado durante estos dos gobiernos y que hay que reequilibrar la balanza, que de ser ellos gobierno revisarían la ecuación. Bueno, sin ir más lejos, proponen derogar el decreto de ocupaciones y la ley de responsabilidad penal empresarial. ¿Cómo se pararía el movimiento sindical en un escenario de este tipo? Se pararía a pelear. Porque me gustaría preguntarle
¿Cuándo veían ellos el equilibrio en la balanza? ¿En la década del 90? En la década del 90 había un equilibrio en la balanza, no había negociación, rebaja salarial, cerraban las empresas, echaban a la gente día por medio, la inmigración era la única alternativa, la inflación siguió creciendo, sin salarios había inflación. ¿Cuál es la balanza de ellos? Es una balanza con el ojo al aire. ¿Usted dice que reinstalaría el conflicto social una victoria de la calle Pou, de Bordaberry? Yo lo que diría es que una victoria de un candidato que luego aplique un retaseo o una derogación de conquistas que ya están, es declararnos la guerra. Nadie, a ver si le quitan las 8 horas a los rurales, ¿qué piensan? ¿Que los aplauden cuando van por el camino? Si a las domésticas, que son 60 o 70.000, le quitan los derechos de negociación, ¿que los aplauden? Entonces yo creo que tienen derecho a pensar así, porque además representan intereses que están más circunscritos a los sectores empleadores. Los 40 puntos de la Cámara de Industria es parte de lo que usted está diciendo. Ahora, hay quienes se preguntan qué tan perjudicial puede ser para los intereses de los trabajadores esta flexibilización de los consejos de salarios que proponen la calle Pou y Bordaberry. Por ejemplo, esto de ir a una negociación por empresa y no por rama, o lo de restablecer el descuelgue para las empresas más pequeñas. Sí, yo creo que el interés debe ser más todavía, no debe ser solamente por empresa, debe ser luego por empresa por sesiones y luego por funcionario, discutir salario mano a mano con cada trabajador. No es de loco lo que estoy diciendo, en algunas partes del mundo se ha hecho. Ellos han dicho por empresa. Por ahora. Es el primer escalón. Es por rama que hay que discutir el salario, porque además genera una mayor equidad y una competencia más leal. Es por rama que hay que discutir el salario. Porque ya está previsto el tema de los descuelgues si alguna empresa de la rama no puede cumplir el laudo que se acordó. Por lo tanto, el eso es un candidato del retaseo. Partido Nacional decía que no es lo mismo una cadena de supermercados que un almacén en Yung. Y bueno, si el almacén en Yung tiene un problema, se presenta en el Consejo de Salario, se atiende la problemática y seguramente tenga un descuelgue. Nosotros en la bebida se lo hemos dado a muchas empresas chicas, los descuelgues. La oposición, decíamos recién, propone reequilibrar, digamos, los consejos de salarios. Ellos dicen que, bueno, que la balanza está demasiado inclinada. Sin embargo, lo que usted decía recién era que, bueno, que era una declaración de guerra. ¿Así tan pronto, ya en plena campaña electoral? O sea, por el mero anuncio de un candidato de la oposición. Pero yo soy un ser muy pequeño y casi insignificante. Lo que yo pueda decir, nadie va a quedarse sin dormir. Yo lo que estoy diciendo es, si nos están proponiendo sacar las 8 horas en el campo, si nos están proponiendo barajar y dar de vuelta en los consejos de salario, hablan de un desequilibrio en la balanza. ¿Qué desequilibrio? Sigue habiendo 600.000 trabajadores que ganan 13.000 mangos. Ahora, si las mejoras a los trabajadores fueron tan buenas, ¿por qué el Frente Amplio está estancado en las encuestas? Eso habría que preguntarle a los que están trabajando a nivel del Frente en esa cuestión. ¿Y su percepción? Mi percepción... Y la población es cambiante. Yo creo que faltó el partido político que en estos 10 años trabajara, generando conciencia, aclarando, dando el debate. Muchos cuadros políticos pasaron a ser funcionarios. No hay duda que hay un corrimiento del Frente como partido en los últimos años. Y toda su estructura casi estuvo volcada a la parte... Y eso hace perder quizás un poco la percepción de la sociedad. Es un punto de vista. Seguramente hay miles y todo distinto al mío. Yo creo que por eso hay que traer los recuerdos. Hay que decir a la gente que esto que está acá no cayó por arte de magia. Y cuando no se quiere hablar del pasado, hay que hablar del pasado. La década del 90 yo la viví, fue muy ingrata. ¿El Frente Amplio para usted debería sacar a la luz el pasado de la calle, el gobierno del Partido Nacional de la década de los 90? A ver, sacando las figuras y las personas, ¿verdad? Hubo modelos de país, acá hay modelos de país que se confrontan. El modelo del país del 90 sigue estando en la cabeza de mucha gente. Vuelvo a repetir, hay que leer los 40 puntos de las cámaras empresariales. Ese es el modelo del 90, que lo quieren restaurar de vuelta. Y algún partido político lo hace suyo. Por lo tanto, lo que acá hay es una confrontación de ideas. Yo lo que rescataría es que la confrontación de ideas se dé.
se dé, pero sin miramientos, se dé a fondo, con un marco de respeto, saber que no todos pensamos igual, con un clima de tolerancia, porque debe haber mucha tolerancia para debatir de política. A mí no me gustan los agravios en el tema de la política. No me gusta que se rebatan ideas, no con ideas, sino con esas cosas que suceden que no ayudan a la política. Yo creo que hay un descreimiento también en la población. A ver, si más de la mitad no fueron a votar en las internas, esa es una señal muy importante. Entonces yo creo que hay que vincular... Desencanto con la política. Hay que vincular a esa gente en la política. Yo creo que una de las grandes virtudes de Mujica, del presidente de la República, fue hacer ingresar a la política a un montón de gente que estaba marginal de la política durante muchos años. Entonces yo creo que hay que volver de vuelta a entusiasmar a la gente en la política, que se encariñe, que vea que la política es muy importante porque hace al futuro de su vida qué política esté instalada en el país. Yo creo que pasa por ahí, pero bueno. ¿Cómo se imagina una política laboral por la positiva? La positiva fueron estos últimos 10 años. No hubo más cosas positivas para los trabajadores como estos últimos 10 años. Puedo estar horas enumerándotelo, pero el crecimiento salarial fue importante en muchos sectores. Pero principalmente el respeto, la negociación, el que se hayan logrado mejoras, el tema salud. El tema salud laboral es un tema que ha ingresado y muy fuerte en las negociaciones colectivas. Yo creo que hay condiciones de trabajo mejores, hay mayor control desde el Ministerio de Trabajo en las inspecciones. En fin, falta mucho por recorrer, pero se ha recorrido un tramo grande. Lo más positivo para nosotros fue estos 10 años. No creo que se repitan, por lo menos en la historia. No queremos que se vuelvan atrás. Richard Reed, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. El agradecido soy yo.